Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Mamichis. Hola mamichis, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren de verdad muy bien y hoy tenemos una invitada de lujo que tenía mucho tiempo que le estábamos invitando y no podía porque es una mujer muy ocupada. Ella es Kenia Alvarado, coordinadora de las Bebetecas BS Infantil del estado de Oaxaca. Bienvenida. Hola, hola mamichis, qué gusto estar aquí en este espacio. Claro, tu espacio. Ay, muchas gracias. Seguramente ya nos habremos conocido con algunas y seguramente tal vez voy a contar alguna de sus historias, pero en incógnito. Exacto. Solo ustedes van a saber que son ustedes las que hablan. Sí, exactamente. Bueno, pues bienvenida Kenia y pues cuéntanos tu historia, cómo fue que tú empiezas a inmiscuirte en este mundo de la lectura y sobre todo pues para este sector tan lindo que son los niños, que creo que actualmente con toda la tecnología que ahora existe es importante y urgente hablar sobre la importancia y el tiempo que se le debe dedicar a la lectura. Uy, sí, es un tema que justo se está ahorita súper desmoronando, ¿no? De cómo es o cuál es el impacto de las pantallas Sí. a nivel neurológico, a nivel social, a nivel emocional, desde distintas posturas en los primeros años de vida. Pero pues bueno, de historias puedo contar un montón de historias y pues les cuento que rápidamente, ¿no? Justo este enero 2025, estoy cumpliendo 7 años de estar a cargo del proyecto Entre Abrazos e Historias. Ay, qué padre, muchas felicidades. Sí, gracias, me emociona un montón porque justo los bebecitos, las bebecitas con las que inicié ahorita ya están en segundo de primaria, ¿no? Sí, Entonces claro. ya ellas no dependen de alguien que les lean, sino ya Ya pueden hacerlo. en esta autonomía lectora que me fascina y cómo ese camino te lleva a otros. Y bueno, ahorita les cuento algunas historias, pero justo hace 8 años entré a la biblioteca infantil a trabajar. Después de mi primer año me invitan a ser parte del proyecto de Bebetecas, lo acepto y a mí me gusta de repente, pues de alguna manera decirlo, pues sí, ambiciosa, ¿no? Con los proyectos de expandir y empiezo como a expandir los espacios de bebetecas, de lecturas para bebés, y uno que me enorgullece muchísimo es la BS San Pablo, el Centro Cultural San Pablo, la que está al lado del Teatro Macedonio Alcalá, porque ese espacio es la sala más pequeñita de todas las bibliotecas. Es una sala destinada a la lectura, sin embargo, lo que se cuenta en los pasillos del corredor de San Pablo es que se conocía como una ludoteca, es decir, un espacio para el juego, para el juego didáctico, ¿no? Sí, entonces, no, aunque había libros, aunque había pues hay libros, no estaba tan activo y principalmente no había un espacio destinado a la lectura o un proyecto destinado a la lectura para los bebés, para las bebés y sus familias. Entonces dije, vamos a ver qué sucede, como con un estigma muy, muy, muy grande, estos prejuicios adultos que pues quieras o no nos vamos poniendo al inicio de un proyecto. Y yo dije, no, pues me imaginaba que iba a tener como la mayoría de familias turistas, ¿no? que pasan pues por el centro de Oaxaca, y sí, la verdad es que sí, he tenido la oportunidad de conocer a muchas familias de diversas partes del mundo. Sin embargo, algo que me maravilló y que me gustó es que ahí se comenzó a consolidar la comunidad más grande de familias con bebés lectores. ¡Qué padre! Y llevaban al bebé, a la bebé, y era siempre, ¿no? Porque una de las características del proyecto y del fomento de la lectura y pues, de la crianza con los más pequeñitos es la constancia. Entonces, empezamos los jueves, después cambió a viernes, que viernes ya es como el día de la BS San Pablo. Todos los viernes a las 12:05 de la tarde, a las 5 de la tarde pues había más pues más público, más personas. Sí.
Y se empezó a armar un público bien grande y bien bonito que yo dije, wow, aquí había un super bache que ahorita se está ocupando y están resultando cosas extraordinarias. Entonces, cada una de las bibliotecas, estoy en la ABS Xochimilco, en la ABS San Pablo, en la ABS Canteras, en la ABS Ferrocarril, cada una tiene su historia porque Sí. cada una está en un lugar específico de la ciudad con un público distinto, pero me enorgullece mucho San Pablo. Es el lugar que más me enorgullece porque aparte no había tenido la función de biblioteca y ahorita es una de las sedes principales del proyecto Entre Abrazos e Historias y pues ahí se podría decir que surge Kenia como contadora de cuentos para bebés porque ya existía una Kenia que contaba cuentos antes, pero no específicamente para bebés y sus familias. Ok, Porque y justamente lo que estás diciendo ahorita es lo que quiero que nos expliques, porque también muchas mamichis yo creo que de repente pueden quedarse, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué una bebeteca? O sea, ¿por qué no a niños que ya saben leer? ¿Por qué desde bebés empezar con esto? ahorita estoy en la maestría y un tema que me ha estado apasionando mucho es la neuropsicología. ¿Cómo es que a nivel neurológico existe una etapa crítica en esos primeros meses de vida? Etapa crítica porque hay un crecimiento así, ¿no? Necesario, gigantesco, donde pues todas las redes empiezan a desarrollarse. Después de de los 7 años empieza a ser más lento. Sí. Después de los 12 más lento y bueno, ya nuestra edad Ya no hablemos de ello. se consolida, ¿no? Sí, A los sí. 20 se va consolidando. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esa etapa crítica de crecimiento para ponerlo de un lado constructivo y no destructivo, ¿no? Sí. En las infancias, como con esta crianza consciente de qué es lo que quiero para mi bebé. ¿No? Y justo la literatura otorga muchas posibilidades, que eso me gusta mucho, porque siento que se empata el tema cultural, qué es lo que vamos consumiendo. Se empata el tema familiar, cómo es que lo vamos haciendo. Las prácticas pedagógicas, cómo es que desde distintas prácticas podemos utilizar el mismo libro con fines distintos. Y por supuesto la psicología también, porque como un libro, una historia, un pretexto donde se unen 2 personas, 4 personas, 20 personas, puede generar pues muchos motivos a nivel socioemocional, a nivel pues emocional particularmente, ¿no? Entonces son un montón de cosas las que se pueden encontrar en una experiencia de lectura en comunidad. Porque si bien yo reitero mucho, ¿no? Hacemos comunidad porque realmente el trabajo no es mi proyecto o no es un proyecto particularmente de la biblioteca. Es un proyecto que se va haciendo de todos, de todas, porque no es lo mismo tener la experiencia de todos los adultos generando pues esa motivación de lectura, esa confianza en los bebés, esa confianza a ti como promotora de lectura también, de poder entregar algo más que un simple cuento, algo más que un simple poema musicalizado, sino que se va construyendo algo entre todos. Y ya me divagué un poco, ¿no? Pero Sí, no te preocupes. regresando a la pregunta, ¿por qué y para qué leerle a los bebés desde sus primeras etapas? Pues hay algo bien curioso porque a nivel biológico, uno de nuestros primeros sentidos que se desarrolla es el oído. Sí. Y el oído por meros motivos orgánicos, ¿no? Equilibrio, venir al mundo, ¿no? Literal salir, pero incluso se habla de lecturas antes de la cuna, ¿no? Cuando Exactamente. se está gestando, Sí. porque ya existe Ya está el desarrollo, ¿no? Ajá, De ese órgano. del oído. Entonces, cuando nace el bebé, ¿no? Y hay un reconocimiento de ciertas voces, de ciertos sonidos, de cierta información que va madurando cuando nace, cuando vive sus primeros meses de vida. Si a eso le entregamos al bebé, le damos al bebé, a la bebé, una palabra distinta a la que escucha así en una conversación, sino una palabra literaria, una palabra poética, se van generando muchas cosas, ¿no?
se van generando, y ahorita estamos hablando únicamente de la palabra, no del libro como objeto, como algo que se toca, algo que se huele, algo que se sabe, porque en las bibliotecas cualquiera que vaya, ¿no? Y ahí si nos quieren escribir como las mamás que ya hayan ido a las bibliotecas. Y contar sus experiencias. Sí. El 99.9% de los libros de la biblioteca tiene mordidas, tiene dientitos, porque pues justo los y las bebés exploran el libro como objeto también. Entonces, no, pues podemos hablar de un montón de beneficios, pero considero que una de las principales es la vinculación que existe. Eso estaba yo pensando. La vinculación que existe con esa persona que le lee cuentos, que le cuenta historias, que le cuenta su día a día, ¿no? Que es, pues, principalmente la mamá, ¿no? Claro. Esencialmente, la mamá, ese vínculo que se va gestando, que se va construyendo, es muy bello, y al lado de los libros se va generando otro participante más en ese vínculo, que a mí se me hace algo maravillosamente poético, ¿no? Está la relación mamá-bebé, y cuando involucras el libro se generan pues muchos motivos, porque ese libro va acompañando esa relación y va acompañando muchos de los procesos que surgen pues en mamá-bebé. Sí, yo creo que se le ha dado, por ejemplo, mucho énfasis al vínculo que se genera de la mamá con el bebé, por ejemplo, en la lactancia, ¿no? O sea, actualmente creo que todo el mundo está como muy interesado, ¿no? En hacerlo bien, pero de repente también hay mamás que ya no saben después cómo hacerlo, ¿no? Cómo seguir con ese vínculo, y por eso creo que a veces pueden llegar a que sus hijos tienen 3, 4 años y quieren continuar con la lactancia, y no digo que esté mal, pero digo que también, por ejemplo, buscar formas como leer con él, como desde bebé acostumbrarlo a que sea un momento entre ambos, creo que es algo muy padre, y que desde pequeñito pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Que el bebé se va a acostumbrar, y obviamente si lo integra como un momento agradable, cálido entre mamá y él, pues como que lo va a atesorar, y va a ser algo que de grande lo va a continuar haciendo, ¿no? Sí, y ahorita estamos platicando como un motivo, ¿no? La lectura, pero las prácticas que suceden alrededor del libro, que suceden alrededor de la lectura, son un montón. Y con los y las bebés, pues también hay muchas prácticas que se pueden hacer alrededor del libro, porque sí, se hace una vinculación con la mamá, pero muchas veces también, y los papás me han contado estas historias, ¿no? No, no se consolida o no se empieza a construir una vinculación con el papá porque es un papá ausente por diversos motivos, Sí. ¿no? Trabajo, separaciones, el motivo que ustedes quieran, ¿no? Pero justo, y he tenido muchos motivos, bueno, muchas experiencias con diversos motivos en la biblioteca. Entonces los papás justo me han contado, ¿no? Yo vengo aquí con mi bebé porque son una de las pocas, de los pocos espacios que me permiten estar con mi bebé en un ambiente que sea seguro para él y la bebé, y también para mí, y que también se involucre como esta otra cosita emocional, tierna, de cuidado, que te puede dar un espacio de lectura para bebés. Y fíjate que en esas experiencias específicamente con los papás, me he visto, ¿no? Que las primeras veces que llegan son desbordes, ¿no? Son desbordes totales, de que el bebé, la bebé llora y llora y llora y llora porque a la que quiere es a la mamá, ¿no? O sea, porque están justo construyendo ese espacio con el papá. Entonces, paso a paso, ¿no? Como el proceso va dándose pues paso a paso al ritmo que ellos y ellas deciden, pero se va consolidando un espacio seguro por medio de los libros, que es un motivo. No digo que esa es la receta, digo que es una posibilidad que yo he tenido la oportunidad de ver, ¿no? De observar y de compartir
con el adulto. Y genera muchos motivos el estar dentro de las sesiones con los bebés. Hay muchos beneficios de la lectura desde la primera infancia, ¿no? Desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo socioemocional, desde el lenguaje, y son un montón. Pero a mí de lo que me gustaría compartirles también es de esto otro que sucede a nivel familiar, a nivel comunidad también, en un espacio destinado a la lectura, y cómo las mamás también viven la experiencia de la bebeteca como un espacio donde pueden estar un poquito más tranquilas. Y digo un poquito porque la maternidad es un universo, un universo donde se puede hablar y decir muchas experiencias. Estos espacios destinados hacia ellas y seguros con sus bebés pueden otorgarles media hora de tranquilidad en comparación a estar en otro espacio, y que se sienten justo acompañadas por otras mamás que es muy probable están viviendo lo mismo que ellas, ¿no? A nivel emocional o a nivel físico, de tanto cansancio que existe por maternar a un bebé primerizo, principalmente, porque la mayoría de mamás que asisten a las bebetecas son mamás primerizas, ¿no? Que van con sus... Bueno, pues sí, con sus mamás de peques. uno, porque ya cuando tienes dos es un poco más complicado ir con los dos. Se necesita asistencia, ¿no? Sí, entonces, lo que comentas está padre, porque también creo que hay muchas, tanto mamás como papás, que les cuesta trabajo, ¿no? El ver de qué manera convivir más con sus hijos, el crear el vínculo del que estábamos hablando, y justo a lo mejor a los papás les cuesta más por lo que decías, ¿no? Llega el papá la primera vez con su hijo y se la pasa llorando el bebé, ¿no? O sea, precisamente porque creo que el bebé también no puede estar acostumbrado a estar tanto tiempo con él o que no esté la mamá presente, ¿no? Pero creo que es un buen pretexto para poder empezar a generar ese vínculo en caso de que no exista, y a lo mejor poder empezar así de forma colectiva, como lo hacen en la bebeteca, y ya de ahí pues írselo llevando a su casa, ¿no? Ya después creo que no va a ser necesario siempre estar ahí, ¿no? Sino también tenerlo a la mano de repente. Sí, claro, el poder de la palabra literaria y cómo esta experiencia va llevando justo a una construcción más amplia de lo que es la familia y de lo que es la comunidad. A mí me gusta mucho conocer las historias, me gusta mucho saber qué sucede después de la lectura. Hace rato les cuento rapidísimo, me comentaba Brino sobre Anthony Brown, que es un autor que en lo personal disfruto un montón. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer alguna de sus historias, se van a maravillar porque todas sus historias son garantía. Todas sus historias. Una de las historias que desde mi práctica psicológica utilizo mucho con grupos desde infancias, adolescencias, en la uni cuando estaba dando clases, y con abuelitas también, ¿no? Con abuelitas de comunidad, es un libro que se llama El libro de los cerdos de Anthony Brown, que va relatando una historia incómoda, ¿no? Pero tan real, que es justamente esta carga que vive la mayoría de mamás. Me atrevo a decir en Oaxaca, en México, que es el contexto que conozco, que es una sobrecarga, podemos hablar de eso, ¿no? Sí. De una sobrecarga que existe por el hecho de ser mamás y de tener tantas responsabilidades con el esposo, bueno, en una familia tradicional, Sí, ¿no? sí. Con el esposo, con los hijos, con el trabajo, con En los la diversos casa. roles, ¿no? Ajá, y entonces, fíjate que algo que se ha hablado mucho, una de las virtudes de la literatura es la distancia que nos da la literatura para poder hablar y para poder mencionar esas situaciones que a lo mejor hablarla de forma explícita es un poco más complejo. Tal vez ahorita ponernos a platicar de esos roles femeninos, esos roles maternos que incomodan tanto a muchos personajes de nuestra sociedad, ¿no? Bla, 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 bla. Hablarlo desde la literatura nos otorga un punto de seguridad, pero también nos motiva a hablar de eso. Por ejemplo,
en la biblioteca a veces cuento historias que se queda como justo el mensaje muy, muy implícito. Es decir, no se termina de contar eso que la historia te deja abierto, como lo mencionabas hace ratito en el libro de Anthony Brown. O sea, se queda un mensaje Sí, o sea, abierto. que ya permite a cada quien interpretarlo también de acuerdo a sus vivencias, experiencias, ideas, o sea, todo, ¿no? Ujú. Hay un libro en especial que cuento mucho en la biblioteca que se llama Salvaje, que es la historia como de una niña, Mowgli, de esta niña que está en la selva, ¿no? Y habla justo de la felicidad. Cómo es que no se puede domar algo tan felizmente salvaje, ¿no? Que es como uno de los mensajes más poderosos del libro. Entonces, las primeras veces que lo leo, cuando los adultos principalmente lo escuchan, se quedan como justo con esa cara, ¿no? Así como de, no entendía al 100%, pero está muy bonita las imágenes, está muy bien escrito el texto, entonces se le da otra oportunidad de relectura. Y con las infancias que ya tienen el lenguaje, ¿no? Que ya se puede compartir, se empieza a dialogar. Tengo un amiguito, ¿no? Un amiguito que ahorita ya ha de tener unos 7 años, 8 años, que justo cuando estaba en la época preescolar, me pedía que le leyera siempre ese libro. Me llevaba a la biblioteca y me decía, Kenia, léeme Salvaje, léeme Salvaje, léeme Salvaje. Y yo lo leía y lo leía y lo leía y lo leía, ¿no? Y no me atrevía a preguntarle, ¿qué es lo que te gusta de la historia? No me atrevía a preguntarle, ¿qué entendiste? ¿No? Como desde esta mirada adulta de saber Sí, qué es lo que el niño, a ese niño le está llamando que está tanto esa asimilando, ¿no? historia, ¿no? Ujú. Hasta que una vez me puse a jugar con él con las ilustraciones. Mira cuántas aves hay en esta página, ¿no? Ay, ya sabía contar. Entonces, hay 16 aves, ejemplo, ¿no? Mira cuántos muñecos rotos hay en esta otra página. Y ya los contábamos. Hasta que llegó el momento donde él solo me decía, ¿por qué no era feliz con estas personas? ¿Y por qué sí era feliz con los animales, ¿no? Entonces, para no interrumpir como justo a esa reflexión de un niño de 4 años, era pues, ¿tú qué crees? ¿Por qué crees que es más feliz con estos animales que con estas personas? Entonces, pues empezaba a darme su interpretación, ¿no? A mí me gustaría compartirles el día de hoy que es darle la posibilidad a la infancia de que construyan sus propios significados justo con esas experiencias que ellos tienen del libro. Es decir, no llegar a decirle, no, en este libro lo importante es este personaje, o en este libro, fíjate que lo importante, o fíjate cómo es de bien portado Juanito, ¿no? O cómo es que lo solucionó a través de esto. Sino, Bruno Bettenheit dice que los significados que la infancia va construyendo son tan importantes porque son sus propios significados y sus sentidos. ¿Qué sentido va encontrándole un lector a la historia que va leyendo? Y cómo esos sentidos, ese sentido que le da, va construyendo más allá de justo los sentidos una identidad del sujeto lector. Sí. En este caso, ¿cómo es que se va construyendo el sentido de los niños a través de la historia? Porque muchas veces, no sé si te ha ocurrido con tus hijos, sí, o a ustedes con sus hijos, ¿no? O incluso a ustedes, a nosotras como lectoras adultas, cuando leemos una historia, a veces no nos atrapa el protagonista o no nos atrapa lo moralmente aceptable de la historia, sino que nos van atrapando otros elementos del cuento, otros elementos de la novela. Ajá. A lo mejor nos identificamos con el malo de la historia. A lo mejor nos identificamos con quien no tiene tanto protagonismo en la historia. A lo mejor nos identificamos con eso que no es lo moralmente aceptable o lo socialmente aceptable. Y entonces vamos descubriendo otras posibilidades y otros caminos de resolución de historia.
no solamente el que nos marcan como aceptable, sino otras posibilidades. ¿A qué quiero llegar con esto? A que muchas veces nosotros como adultos y también los niños van teniendo sus propios conflictos. A nosotros los psicólogos nos encanta decir conflictos existenciales, ¿no? Cómo vamos teniendo a través de toda nuestra vida conflictos existenciales que no sabemos resolver y que nos van llevando a estados emocionales que no entendemos o que no podemos explicar. ¿Cómo te sientes? Es que no sé, pero no me siento bien, ¿no? Muchas veces así llegamos ante un terapeuta o ante una amiga o ante tu mamá o ante alguien de confianza. Entonces, estos conflictos existenciales muchas veces se desarrollan en los cuentos. Y justo lo que menciona Bruno Bettelheim y muchos otros autores ya más contemporáneos sobre la literatura es cómo la literatura ofrece a las infancias posibilidades de resolución de conflictos y que a veces esas soluciones no son a lo mejor la que se nos ocurre a un adulto compartirles de inmediato cuando está sucediendo el conflicto directamente cuando tenemos el niño enfrente, ¿no? De que de alguna manera en todas las etapas de nuestra vida buscamos respuestas, buscamos un ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Hacia dónde me voy? Y la literatura algo que nos permite es elegir cuál queremos y nos da posibilidades. Y justo lo que dice Bruno Bettelheim es permitirle a la infancia que descubra esos significados dentro de la historia y que decida qué camino tener, que decida cómo solucionar esos conflictos que está viviendo en la etapa que la infancia, que el adolescente, que el adulto está viviendo. No sé si los dejé más confundidos, no sé si quisieras... Bueno, yo entendí que también tiene mucho que ver, o sea, como dices, ¿no? Nos vamos desarrollando. Hace rato ponías el ejemplo de que al niño le gustaba la misma historia siempre, y creo que es algo muy común en niños, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver mucho con las etapas del desarrollo, de que a lo mejor en un inicio le prestan más atención, no sé, justo, ¿no? Los colores que están aprendiendo, y entonces a lo mejor tú le estás contando el cuento, pero realmente no le ponen tanta atención a la historia, ¿no? Después se lo vuelves a contar y entonces ahora le están poniendo atención a otra cosa del cuento que la vez pasada pues no se dieron cuenta. Entonces digamos que cada vez que tú lees el cuento ellos descubren algo nuevo que nosotros diríamos, pero ¿para qué el mismo cuento? ¿No? Ya me aburrí de contarte el mismo cuento, pero ellos cada vez van, digamos que ser capaces también de discernir un poco más, ¿no? Mientras más grandes pueden entenderlo, interpretarlo incluso de forma diferente. Y si, por ejemplo, adquirieron nuevos conceptos esta vez en su escuela, o si tuvieron alguna experiencia que tiene que ver con algo con el cuento, o sea, ellos como que ya también lo adhieren a este cuento y lo van enriqueciendo, pues, ¿no? Cada día más. Sí, claro. Ajá. Y justo es bien importante también hablar de las etapas de desarrollo, porque una de las cosas que a mí me han cuestionado es ¿por qué repites? ¿Por qué repites la misma historia? Sí, de ese ya lo leíste, lee otro. Sí, justo, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre terminas con el mismo cuento? ¿No? Que sabrán que es Zapato, que es un libro bellísimo para trabajar con bebés, que es de una colección de una editorial que se llama Calandraca, que es un libro de pictogramas, o sea, es de ese tamaño, puedo tomarlo, y literal el libro es así y solo tiene 3 imágenes, ¿no? Tiene 3 pictogramas donde se va desarrollando la historia, que aparte es musical, porque aparte la música, el lenguaje musical en los primeros meses es al que más le van a poner atención los bebés por una cuestión, pues, justo de desarrollo, ¿no? Entonces, justo me preguntan, ¿por qué repites y repites? Y a mí me gusta mucho ser un poquito clavada con las palabras, igual por la práctica psicológica, ¿no? Por la práctica clínica, pero yo resignifico o le doy otro significado a la repetición para respetar las etapas de desarrollo
Y yo les contesto, no, es que no estamos repitiendo, estamos reiterando el mensaje porque justo como tan bonito lo explicaste, para una infancia y más en sus primeros meses de vida, los significados van cambiando porque van adquiriendo nuevas habilidades cognitivas, principalmente sensoriales también, que van sumándole a los significados de esa historia. Entonces sí, justo el valor de un libro como objeto y de una historia hablada va cobrando un significado o va otorgándole desde una mirada adulta un beneficio distinto conforme van creciendo. Entonces algo bien bonito que puedo contarles de las y los bebés que iniciaron desde pequeñitos en la bebeteca es que van teniendo más ganas de algo nuevo, de algo nuevo, de algo nuevo y van cambiando de sala. Bueno, en las bibliotecas organizamos los libros por salas dependiendo de las edades. Entonces, en lo personal, a mí me maravilla ver cómo cambian de sala, cambian de la biblioteca a pequeños lectores, ¿no? Cuando ya van adquiriendo pues habilidades lectoras y surge este maravilloso concepto que me encanta, que es la autonomía lectora. Entonces, ya yo voy a elegir qué quiero leer, ¿no? Y entonces ahí ya sí, claro, es que mundo. también los niños se sienten grandes, ¿no? Ya cuando pueden ir a elegir, ya sienten que pues pueden, que son capaces de, ¿no? Cuando les damos la confianza también de que ellos vayan y elijan. Sí, muchas mamás me cuentan, ¿no? Principalmente las mamás primerizas, me cuentan que justo este desapego, ¿no? del que tanto se habla, me cuentan que mira, es que eso del desapego me está costando más trabajo a mí. Me dicen, okay. O sea, a mí como mamá, o sea, ejemplo, ¿no? Cualquier nombre, ¿no? Juanita, ¿no? Juanita, mira, ya lo está logrando mejor que yo, porque en Bebeteca surge mucho que tengo la fortuna de mirar los primeros pasos de los bebés, ¿no? De que van agarrando, ven que los bebés tienen esta dinámica de que agarran algo para el equilibrio, lo que sea como para mantener el equilibrio y hacer sus primeros pasitos, sus primeros solitos. Entonces a mí se me hace bien simbólico como muchos bebés han estado como, generalmente nos sentamos en un círculo, para quienes no tengan como la experiencia, les cuento rapidito cómo es. Son sesiones breves, 20-25 minutos máximo, para respetar la atención de los bebés, porque su atención es distinta a la nuestra. Sí. Es una atención pues con movimiento. Y justo yo siempre les cuento que pretendo que las sesiones sean agradables tanto para las y los bebés, pero también para los adultos, porque a veces las mamás se estresan de que los bebitos no pueden estar sentados y es como, tranquila, te darás cuenta que aquí ningún bebé va a estar sentado quietecito 20 minutos, no, sí. Van a estar con libros, van a ir a saludar a la mamá de al lado, van a platicar entre ellos, se sientan a escuchar 15, 20, un minuto así con completa atención frente al libro, pero la dinámica normal es el movimiento. Entonces justo en este movimiento natural pasa que muchos bebés pues se alejan de la mamá. Y a mí se me hace algo tan bello. Las primeras sesiones los bebés están aquí, ¿no? Como entre las piernas, porque nos sentamos en tapetes, entonces estamos pues sentadas con las piernas cruzadas y los bebitos están entre las piernas. De repente otra sesión se va alejando un poquito, ¿no? De repente se van alejando más y voltean a ver a la mamá y entonces sigue como esta comunicación de confianza. Pero llega un punto donde se sienten tan en confianza o se sienten como tan seguros de ellos, de ellas, que ¡pum! Se van, ¿no? ¡Pum! Se van y se van a los libreros y están jugando y no le ponen cierta atención a las mamás. Y entonces las primeras veces las mamás están así de, no, se va a caer, no, le va a pegar otro bebé, no, se va a machucar con el librero, no, algo. Entonces como justo estas dinámicas que surgen en un ambiente seguro, tanto para las mamás como para los bebés, a mí se me hace una experiencia muy bella, muy enriquecedora y justo como lo mencionaste tú, tener estas experiencias en una biblioteca para bebés, que aparte es una huella que te va a quedar para toda la vida, ¿no? De cómo eso ya va a ser parte de tu historia de vida, a mí se me hace algo alucinante. Mis máximas son todas las mamás de Bebeteca y cómo se dan el tiempo, se dan como todo este cariño para formar historias, las primeras historias de sus bebés cerca de la literatura. Y ¿sabes qué? Creo que también, o sea, el manejarlo desde pequeños, de que tu hijo no nada más esté acostumbrado
a ir al parque, a ir a los jueguitos, a ir al cine, o sea, que ellos también empiecen a verlo como algo bonito, algo atractivo a temprana edad, ¿no? Porque finalmente nosotros somos los encargados de que nuestros hijos, o sea, de los gustos de nuestros hijos, ¿no? O sea, a lo mejor ellos más grandes ya van a poder definirse más, pero ahorita creo que todos sus intereses sí tienen que ver muchísimo con lo que nosotros les enseñamos. Entonces, el llevarlos ahí les gusta, o sea, si tú le fomentas el, ay, vamos, ¿no? Y lo haces así bonito, ellos claro que van a querer ir y les va a gustar y hasta te van a pedir ir, ¿no? Aunque ya tengan 3, 4, 5, 6 años. Imagínate, o sea, yo me quiero imaginar cuando mi hija ya lea, qué padre va a ser cuando ya me diga vamos y yo ya voy a leer sola, ¿no? O sea, me encantaría. Estoy deseosa de que llegue esa etapa, pero mientras creo que nosotros sí somos un ejemplo y de verdad lo que hagamos con ellos ahorita va a ser pues clave, ¿no? En su comportamiento, porque también justo en estas vacaciones que de repente ya no sabemos ni qué hacer con nuestros hijos, vi que apenas alguien publicó, ¿no? No quites tu tiempo que has invertido en jugar, en leer, en hacer cosas positivas, en que ahora aflojes y los dejes ver mucha tele, ¿no? O estén en pantallas. Y de repente me topé con una amiga y me dice, no, es que ¿sabes qué? Yo sí les estaba dejando ver muchísima pantalla, o sea, estaban jugando, son niños más grandes. Y y empecé a ver que sí se estaban volviendo más groseros, menos tolerantes, como que retando más a la figura de autoridad, y estaba teniendo muchos problemas con ellos. Entonces les quité totalmente los aparatos. Y qué cambio también de actitud tienen, ¿no? Entonces creo que también es mucho el ser conscientes de lo que les estamos enseñando o lo que les estamos permitiendo desde que son pequeñitos, porque si de por sí la crianza es difícil, creo que cuando los tenemos cerca de pantallas y lejos de libros, de pintar, de escuchar música, de bailar, de todas estas habilidades que nosotros desarrollamos de forma natural, como lo decías, pues va a ser mucho más llevadera y un poquito más sencilla nuestra crianza, ¿no? Con ellos. Ayer que estaba justamente con mi ahijado, que fue un bebé bebeteca, ¿no? Fue un bebé que desde sus primeros meses de vida estuvo en las bebetecas leyendo, y ahorita es un niño que tiene más libros lee más libros que ve películas, ¿no? Sí. Obviamente, sí, por favor, mamá, déjame ver una película, ¿no? Sí. Lo decía ayer, pero a su mamá, pero justo ella dice, no quiero alejarlo lo más que pueda de las pantallas, porque también le provoca pesadillas, le provoca cosas que no sabe cómo describir, y que de alguna manera acompañarlo es un poco más complejo, porque pues si no sabes qué sucede, ¿cómo lo acompañas? Y yo digo, pues claro, ¿no? Justamente el darle voz o darle significado a eso que va sintiendo en toda nuestra época de vida, en cualquier etapa, es bien complicado, aún siendo adulta, psicóloga, terapeuta, de repente darle palabra a eso que sientes es bien complejo, y con una infancia pues también lo es. Pero regresando al tema de las pantallas y de la lectura, justo ayer estaba haciendo como muchas reflexiones, mirando a mi ahijado y recordando otras historias de otros bebés que ahorita ya no son bebés, ¿no? Que ya van en primero, segundo de primaria, cómo es que cuentan sus mamás, sus papás, y también las maestras les cuentan a sus papás y a sus mamás cómo es que su sentido crítico es más agudo, ¿no? Cómo su pensamiento crítico empieza a desafiar ideas, y eso es algo que a los adultos nos incomoda un montón. Cuando los niños, las niñas empiezan a ser críticos con eso que vamos diciendo. No recuerdo ayer qué exactamente qué es lo que había dicho mi comadre, que estábamos como hablando del niño, y llega mi ahijado y le dice, mamá, respétame, ¿no? Y fue como un para las dos de, ten cuidado con eso, porque ellas tienen una experiencia de vida distinta a la nuestra, porque desafortunadamente nosotras no crecimos con esa oportunidad, ¿no? De ser bebés, de estar en una bebeteca, tener un pensamiento crítico desde los primeros años de vida. Entonces es tener más cuidado con esas infancias que ahora estamos
trabajando porque sean más críticos, que sean más sensibles también y más humanos. Yo sé que suena bien raro, ¿no? Porque, o sea, no estamos criando extraterrestres, Sí. pero sí, hablar de lo humano es un tema bien necesario y bien emergente también en esta actualidad. No recuerdo exactamente qué autor o autora decía que la palabra más, en las primeras infancias, la palabra más efectiva es la palabra afectiva. Porque justo desde este mundo emocional, desde esta sensibilidad estética de la palabra, se entiende mejor y podemos ser más amables con los mensajes que le estamos otorgando a las infancias. Sí, justo creo que a veces es lo que nos falla a los padres, bueno, yo como mamá sí me incluyo, porque de repente el agotamiento, el que también tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Otras actividades, sí nos llega a fallar ahí, ya estamos con el grito, ya estamos hablándoles de una forma que a lo mejor no deberíamos, porque se nos va que si le hablamos de una forma linda, bonita, más asertiva, ¿no? En relación a lo que queremos, pues eso va a ser recibido igual, ¿no? De buena manera. A mí de repente con mi hija me estaba pasando y hasta que yo no vi a mi hija hablándole a mi hijo de repente como yo le hablaba a ella cuando la regañaba, fue cuando dije, oh my God, creo que no estoy haciendo las cosas muy bien porque me vi totalmente reflejada en ella como le estaba diciendo a su hermano y yo, ¡ah! Entonces de repente sí hay que estar como muy, pero muy atentos y muy conscientes en este tema y sí, efectivamente creo que el lado humano también se ve muy beneficiado de por ejemplo, la lectura, ¿no? O como decíamos, de las actividades que van surgiendo y que vamos aprendiendo de forma natural, que nadie es necesario que nos enseñe y que tampoco nadie es necesario que nos traiga una pantalla, ¿no? Porque, por ejemplo, una historia, como tú dices, mi hija es muy dada de que, no sé, la voy a peinar, ¿no? Oye, pero mientras me peinas, cuéntame una historia. Una historia de cuando tú eras niña, ¿no? Pero siempre que les he contado mis historias. Entonces, bueno, ya. Le empiezo a contar historias. Entonces, todo esto se va dando de forma natural. Les permito a ellos imaginar. En este caso, por ejemplo, también le permití a ella conocerme a mí, ¿no? ¿Qué pasaba? Tener como este acercamiento también. Pero finalmente creo que el estar cerca de libros, como tú dices, también te puede ayudar muchísimo a este lado humano a desarrollar. ¿Por qué? Porque como le decías hace rato, nos hace más sociales, ¿no? Nos acerca, a lo mejor no pensamos de la misma manera, pero nos permite también de repente conciliar, respetar, conocer, ¿no? Otras formas de ideas, ser más críticos, como lo decías. Y sobre todo, de repente yo también me he puesto a reflexionar mucho en relación a lo que estamos viviendo actualmente. La vez pasada hablábamos en un programa sobre la inteligencia artificial, que obviamente es una inteligencia en la que no está este lado emocional. Y de repente, ahorita en redes, pues yo prácticamente estoy dedicada a este proyecto de Mamichis, ¿no? Pero aún así, de repente estás en Insta, en Facebook y te empiezan a salir videos que realmente son para pasar el tiempo porque son nada más para hacerte reír. Es lo único, o sea, no tienen ningún otro objetivo. Y de repente sí me quedo a pensar, wow, o sea, como que pareciera que todo está planeado así, ¿no? Para que tú de repente te sumerjas, te pongas a perder el tiempo totalmente en cosas que no te dejan nada, ¿no? O sea, no te dejan ningún aprendizaje, no tuviste ya contacto con los demás, porque de repente ya sabes que estás en reuniones y a mí, por ejemplo, con mis hermanos que son adolescentes, sí me pasa mucho de que los veo, ¿no? Entonces ya estuviste en una reunión en familia en la que antes obviamente no existía eso y ya esta persona se perdió por total el contacto social, la charla, la plática, el hecho de compartir, de convivir, que sabemos que eso nos ayuda, ¿no? También a aprender a relacionarnos de mejor manera, de formas más sanas. Entonces de repente yo digo, o sea, parece que sí nos están como preparando poco a poco como si fuéramos ahora también nosotros a hacer unas inteligencias artificiales, porque la gente ahora deja de sentir más, ¿no? Deja de ser empática, deja de vivir el momento, deja de ver lo que está sucediendo a su alrededor por sumergirse y nada más tener como esos minutos o horas también de placer. Justamente estas prácticas de estar como enajenados llevan a distanciarnos Sí.
de eso que nos permite no llegar a la locura, que es la comunidad, y como me gusta llamarle también, y justamente en estas experiencias de ser mujeres, ¿no? Tener redes de apoyo, cómo vamos limitando esas redes por estar enajenados en un teléfono, ¿no? Las adolescentes me dicen, no, es que mis redes son en redes sociales, ¿no? Mis amigos son amigos virtuales, mis parejas son parejas virtuales. Ok, ¿no? Pero vamos a ver también cómo nutrir a esas relaciones que ya están consolidando desde una pantalla, que es una gran distancia. Vamos a nutrirla con esto otro que también te da muchas posibilidades. Por eso yo siempre, desde todas mis prácticas, no pedagógicas, psicológicas, literarias, con Exploradores de Estrellas, que es también otro proyecto que tengo, yo le apuesto a la comunidad. Cómo la comunidad nos va salvando, construyendo, destruyendo y volviendo a construir. Es una cosa maravillosa. Sí, yo creo que siempre es súper necesario, ¿no? Como dicen, somos seres sociales, así nacimos, así somos y así debemos de continuar, ¿no? Por nuestro bien. Bueno, ya para cerrar con este episodio, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo que consideres importante. Uy, pues un montón de cosas, pero algo como para ir haciendo una conclusión. Yo les recomiendo mucho, ¿no? Que como terapeuta, ¿no? Y como promotora de lectura, es que la literatura es un camino muy amable, un puente muy amable que pueden transitar con sus bebés, porque da otros motivos que ayudan mucho en la crianza, pero también ayudan a encontrar esos significados que a veces no podemos ponerle nombre, no podemos ponerle palabras en ese momento. Y si está en sus posibilidades, si viven en Oaxaca, ¿no? Si vienen de visita a Oaxaca, si nos ven de otros espacios, el proyecto Entre Abrazos Historias, el cual coordino, es un proyecto gratuito, un proyecto permanente, un proyecto que está en toda la red de bibliotecas infantiles de Oaxaca. Igual cuando salga el capítulo les pongo información en los comentarios, igual para que vean sí, el proyecto, los horarios, las fechas, las sedes, y que se acerquen a la literatura, porque la literatura es muy bondadosa en cuanto a historias, en cuanto a motivos generadores, y también como acompañante de la crianza, y como acompañante también como tú como adulta, como lectora en individual. Y no sé, hay que construir comunidades, que es algo que justo es una necesidad emergente en esta actualidad, donde generalmente se nos casi impone solucionar las cosas en solitario, cuando es más o menos complejo en solidario. Sí, exacto. Pues muchas gracias por tu participación, Kenia. Y bueno, recuerden, mamichis, suscríbanse, dejen sus comentarios. Igual si gustan algún tema en específico que sientan que estén necesitando, también pídanoslos y nosotros nos encargamos de traerlo. Y bueno, regálennos mucho amor, compartan y recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, porque todas somos mamichis.